¿Recuerdas qué te regalaron en tu cumpleaños número 10? Si eso que te regalaron lo despreciaste haciendo sentir mal a tus padres por el compromiso y ahínco de lo que significaba, pues muy triste tu historia. Pero si te regalaron algo que apreciaste como nadie en ese momento tan único de tu vida, como una revista que en su portada tenía la doble hélice del ADN, tu vida no solo debió haberse entregado a la ciencia, sino que tus padres debieron haberse sentido muy orgullosos por tu aprecio a las cosas más microscópicas de la vida. Valeria Sousa Saldívar es la científica que se ha dedicado 2 décadas de su vida para estudiar los microorganismos que habitan en las pozas de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Que si no te suena qué recinto es, déjanos decirte que es un sitio clave para entender el origen de la vida en nuestro planeta. Pues imagínate que gracias a su trabajo como el de varios científicos, hoy en día podamos disfrutar de cómo explicar la vida, entenderla y tener la dicha de apreciar nuestra existencia. Y aún con todo esto, todavía tengamos más dudas por resolver. Eso es lo rico de la vida. Tratar de comprenderla y no solamente carecer de información para solo decir que la vida se dio por una pincelada magistral de un arquitecto todopoderoso. Ahora, fíjate bien cómo fue el trayecto para enfocar su vida desde los 10 años a la investigación y entender las causas de la biodiversidad en microorganismos y cuáles son los procesos evolutivos, fisiológicos y ecológicos involucrados en su adaptación y diversificación. Suculento. Valeria Sousa Saldívar quedó impactada con la imagen de esa molécula y su sencilla pregunta en esos momentos fue: ¿cómo algo tan simple, con tan solo 4 letras, puede tener la información de todo lo que se conoce? No te equivoques, porque ella a su corta edad ya sabía que existían las bacterias. Pero el cómo una pequeñita cosa podía tener toda esa información fue lo que la llevó a contestarse esa pregunta durante toda su vida. Trata de ponerte en su lugar. Enfréntate al tiempo donde el conocimiento sobre la estructura del ADN no era lo que hoy en día se sabe, donde se guarda toda la información de quiénes somos y toda una serie de instrucciones para crear una nueva vida. Agrégale que vivas en una era en donde se quería saber cómo era el planeta, cómo funcionaba el mar o simplemente de qué manera se formó la vida. ¿En qué años estás viviendo? ¿Que puede representar toda una ola de desconocimientos que bien podrías descubrir? Bueno, después de haber pasado por todos esos sitios que te permiten tener herramientas básicas para estudiar una licenciatura, Valeria Sousa Saldívar ingresó a la universidad para estudiar biología en la UNAM y posteriormente realizó una maestría en la Facultad de Ciencias y un doctorado en el Instituto de Ecología en la misma universidad. No conforme con eso, hizo una estancia postdoctoral en la Universidad de California, en el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva con el Dr. Richard Lenski. Pero inconforme su séptimo nombre, porque realizó una segunda estancia postdoctoral en el Centro de Ecología Microbiana de la Universidad Estatal de Michigan, donde trabajó en evolución experimental. Con todas estas herramientas facultativas, le permitió realizar una tesis sobre una bacteria que vive dentro de las raíces de los frijoles, Rhizobium, que es capaz de fijar el nitrógeno al suelo. Para entender un poco, el nitrógeno al fijarse al suelo realiza un proceso muy importante para la existencia de la vida en este planeta. Entonces lo que ella hizo fue poner bacterias en un frasco para que comieran de una fuente de azúcar, glucosa. Dichas bacterias tenían que ser muy buenas aprovechando la poca azúcar que se encontraba en ese frasco, porque se observaba que la que comía primero era la mejor que se adaptaba. Con ese sistema de evolución en un simple frasco que tiene 31 años y 12 copias, comenta la doctora Sousa que aprendió a cómo entender la evolución. ¿Cuándo lo entenderemos nosotros?
Posiblemente cuando estudiemos. Y sobre todo lo que ella, tanto académicamente como vivencialmente, ha aprendido. Y el trabajo de esa tesis, ese trabajo de vida y ese trabajo científico le valió que en 1999 nada menos que la NASA la buscara junto a su esposo para emprender un megaproyecto sobre diversidad microbiana. En el único lugar del planeta donde habita la mayor diversidad de bacterias de más de 3.800 millones de años de antigüedad, Coahuila. Específicamente en el Valle Cuatro Ciénegas, lugar que es clave para entender cómo surgió la vida en la Tierra, como también comprender la evolución en Marte, pues se trata del lugar más parecido al planeta rojo. Su esposo, el doctor Luis Eguiarte Fruns, también investigador, se convirtió prontamente en su complemento cerebral. Y ellos han hecho equipo desde que se tenían que enlodar y lidiar entre arañas y a dormir muy poco durante los meses en campo para terminar el doctorado en ecología. Y ahora siguen entendiendo la vida para que nos la puedan explicar. No se tiene idea si la vida en otro planeta se puede hacer de diferente manera a la que se hizo aquí, con base a él, ADN, ARN y ATP. De ahí la importancia de entender los procesos del origen de la vida. Bueno, para acoplarme a las historias que te gustan escuchar, érase una vez que un polvo cósmico se acercó a una estrella bebé, el Sol. Entre choques y explosiones empezaron a formar planetas. Por golpes de meteoritos ricos en metales y asteroides ricos en agua y compuestos de carbono, combinación de elementos químicos, fueron los que dieron origen a la vida. Pero en un principio del planeta Tierra, la atmósfera era muy rica en nitrógeno y casi no había oxígeno. El agua estaba en forma de vapor, pero luego se enfrió y se formaron charcos. Luego se hicieron más grandes y luego se convirtieron en mares. Es algo que a todos nos encantaría o nos encanta conocer, saber y poder entender el cómo se inició la vida. ¿Cómo es que ese planeta azul que nosotros le llamamos Tierra tuvo una bioseñal hace más de 4.000 millones de años para que fuera oxígeno? Bueno, nos gusta hacernos la pregunta. Cuando te haces preguntas, ¿sí intentas contestártelas o eres de aquellos que ni siquiera se hace preguntas? Las bacterias que estudia el equipo de la doctora Sousa en el Gran Laboratorio Natural de Cuatro Ciénegas son formadoras de estromatolitos, una especie de estructuras con aspecto de piedra. Porque al tener menos fósforo en ese lugar permite considerarlo como un buen modelo de astrobiología. Va pronto. Los estromatolitos tienen el misterio del origen de la vida. ¿Qué de maravilloso tiene el Valle Cuatro Ciénegas? Bueno, sin más, es uno de los hábitats naturales más singulares de México y también del mundo, debido a que posee una cadena de lagunas en mitad de un desierto, donde brotan aguas subterráneas. Además, es donde existe un mar aislado, que muy primitivamente conserva especies únicas en el mundo y que muy obviamente se han adaptado a pesar de que las condiciones de aquel nicho sean muy agrestes. Pero como bien sabrás, también es uno de los lugares donde el humano jodidamente ha sobreexplotado, llevándolo a una amenaza de desaparecer. Ya sabes, el humano defecando en los lugares que menos comprende. Pues algunas pozas han sido destruidas por desecación y deforestación para uso turístico. Y una de las zonas del humedal, la extracción de la candelilla, que se usa bastante para lo eléctrico y lo cosmético, ha sido un verdadero problema para su conservación. También a través de los canales acuíferos se hace una sobreexplotación para el sobreriego de los cultivos de alfalfa, como el sobrepastoreo por caballos y cabras. Hay que entender que la zona es desértica. Quiere decir que carece de lluvia constante, por lo que dificulta la recarga de los pozos. Pero ahí está la investigadora Sousa Saldívar y su equipo, tratando de decirnos que se debe suspender la extracción de agua y encontrar otro método para regar los cultivos aledaños. ¿Y nosotros? ¿Cuándo vamos a entender a ser turistas responsables o activistas para proteger esas zonas que son de nosotros también?
pero que dependen de un uso inteligente y no egoísta. Pues le dejamos toda la responsabilidad a la doctora Valeria Souza, que se tiene que ingeniar para evitar esa sobreextracción de agua y que peces como tortugas y reptiles puedan conservar su hogar, con todos los rasgos que poseen las pozas de hace miles de años, y fomentarle a estudiantes de bachillerato desde el 2004 que con el uso de proyectos se genere un modelo de agricultura sustentable en el desierto para un largo plazo. No nos importa, pues como siempre es el colmo que distintas personas de diferentes países se tengan que preocupar demasiado, tanto para que visiten la zona para estudiar y preservar su flora y fauna, así como los extraños fenómenos ecológicos que se llegan a observar. Obviamente, son esos científicos de quienes desconfías de su trabajo, que es más sustancial que quienes los que dedicadamente van a surtirte la tiendita para que tengas tu preciada botella de plástico que necesita 10 litros de agua para contener el agua envenenada que te tomas a diario. Y el colmo de los colmos es que la conservación del humedal del Valle de Cuatro Ciénegas sea más relevante para personas de diferentes partes del mundo que para nosotros mismos como lugareños, pues se le considera internacionalmente como una región prioritaria para la conservación. O sea, eso no se debe de tocar como la manta esa con cuya mancha forma una pareidolia. Gracias también a su trabajo, lo que normalmente hace la ciencia, gracias a la difusión, podemos admirar esos rincones inconcebibles que tiene el planeta Tierra y entender no solo nuestro medio ambiente, sino también la vida. Tan así que Cuatro Ciénegas se considera la Galápagos de México debido a su biodiversidad. Y con una alta concentración de especies endémicas, es lo que lo hace proclive para poseer en sus oasis una alta diversidad de microorganismos similares a los que existieron en la primera época del planeta, cuando no había oxígeno en la atmósfera. Esos microorganismos sobrevivieron a un ambiente con pocos recursos. Imagínate sobrevivir al periodo precámbrico, que fue la etapa más larga y la primera de la historia de la Tierra, cuando todavía esta se encontraba inestable y en ese tiempo no lucía como hoy día la conocemos. Los continentes no se habían formado y en lo particular esa región estaba cubierta de agua, pero los movimientos de las placas tectónicas hicieron de Cuatro Ciénegas el acuífero más profundo donde permanecieron las pozas sin alteraciones y en condiciones similares a los de hace millones de años. Con decirte que gracias a esa fractura del movimiento tectónico se dio origen al océano Atlántico. Pero esa zona del estado de Coahuila quedó aislada del resto del océano, contando con una actividad magmática en sus profundidades. Hay una hipótesis muy interesante de que probablemente la vida se originó en un charco como esos del humedal de Cuatro Ciénegas. Posiblemente un asteroide hizo un cráter provocando que se liberara el fósforo con el golpe de su caída. Aquí es cuando debemos de saber que el fósforo forma la energía química que usamos y sobre todo el ADN. Y en esa tierra tan primitiva era raro hallarlo para concebir lo que hoy conocemos como vida. Por sus investigaciones en Cuatro Ciénegas, en Coahuila, la doctora Valeria Souza Saldívar, una científica mexicana destacada en el ámbito de la biología y ecología, fue proclamada como miembro internacional honorario de la Academia Americana de Artes y Ciencias, a las que también pertenecieron científicos de primera calidad, como el mismísimo Charles fucking Darwin, Albert Einstein, Lynn Margulis, entre otros. Su trabajo, aparte de ser científico, es social. De ahí el reconocimiento como miembro, porque los fundadores de Estados Unidos y creadores de su constitución conceptualizaron que el poder político necesitaba como balance a la ciencia y a las artes. Y se ha conseguido en cierta medida la transformación de la sociedad a través de las nuevas generaciones.
El reconocimiento como miembro extranjero honorario de la Academia Americana de Ciencias y Artes se lo adjudica a México y especialmente a la UNAM, porque comenta que uno es quien gracias a la universidad. Con eso menciona que continuará con su trabajo para estar a la altura de gigantes como Darwin, Einstein o Margulis. La humildad ante todo. Ella señala que su currículum es bueno, pero que hay gente con mejor trayectoria para ser mejor distinguida. Pero el otorgarle el ingreso a la academia es por su trabajo con estudiantes de bachillerato. Esa es la razón de su reconocimiento, porque para la academia es trascendental la vinculación de la ciencia con la sociedad. Por eso remata diciendo que su obligación es continuar con esa labor y hacer más, porque se necesita salvar al humedal más importante del mundo. Te preguntarás, bueno, ¿pero qué es la Academia Americana de las Artes y las Ciencias? Bueno, para ser muy breves, es una organización dedicada a la enseñanza y al avance del conocimiento. Es una asociación honorífica en Estados Unidos que actualmente cuenta aproximadamente con unos 4,000 integrantes y casi 600 miembros externos honoríficos, incluida Valeria Sousa Saldívar, que como Octavio Paz, Marcos Moschinsky, Ranulfo Romo y José Sarucán enorgullecen el trabajo social mexicano. Al final, la reflexión que te deberías de hacer es, si no te preocupas por la conservación del Valle de Cuatro Ciénegas como la doctora Valeria Sousa Saldívar, es porque no te interesa obtener conocimiento y piensas que ya lo sabes todo. Hasta cómo se originó tu vida, y tu mejor manera de manifestarlo es por tu comportamiento nocivo para el medio ambiente. Llámese turista irresponsable. Así, con todo esto que te hemos dicho, ya podemos decir que Valeria Sousa Saldívar, acompañada de su esposo Luis Eyarte Fruns, es una verdadera heroína para nosotros. Esperamos que puedas comprender por qué y que tú también puedas compartir nuestro sentir hacia ella como nosotros lo señalamos en esta humilde descripción. Si te gustó el video, háznoslo saber. Si no, también. Recuerda que la crítica es una herramienta muy útil en nuestra sociedad. Te recomendamos que compartas este video que es conocimiento porque recuerda, el conocimiento se comparte.